Buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Nada, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que en esta ocasión comparta este conversatorio conmigo. Y bueno, quisiera comenzar el programa, presidente, reconociendo lo siguiente. Usted lo que ha sido su vida, usted ha sido, si se quiere, o es un hombre de Estado, ha desempeñado una serie de funciones como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fiscal del distrito, pero a pesar de eso, usted también es sociedad civil. Así es. Tiene una fundación, nada, que ha venido haciendo una serie de aportes, sobre todo en lo que tiene que ver con recursos de inconstitucionalidad, Así es, que usted ha venido llevando ante la Suprema Corte de Justicia, de los cuales inclusive ha tenido siempre ganancia de causa. así es. Sin embargo, en esta ocasión a usted le toca ocupar una posición muy difícil en honor a la verdad. En una institución, aun cuando usted, vuelvo y reitero, es un hombre de Estado, evidentemente que usted está desempeñando una función en una institución, es una percepción de la población, no digo que sea así, perdió su autoridad y evidentemente la ciudadanía, la sociedad, yo creo que más que nunca le va a exigir a esta Junta Central Electoral que esa institución se fortalezca. ¿Qué ustedes están haciendo en ese sentido? Hemos visto nada que desde la oficialía del Estado Civil se han hecho cosas trascendentales. Hemos visto que se han presentado situaciones de diferencias de criterio a lo interno de ese tribunal. ¿De qué es de lo que se trata en esta ocasión? Bueno, antes que todo, muchas gracias y un saludo al pueblo dominicano que sigue cada domingo este programa como una tribuna del sosiego y de la tranquilidad de los dominicanos y de la edificación en referente a los temas institucionales, los temas de justicia y los temas que tienen que ver con la democracia dominicana. Realmente para nosotros, para la Junta Central Electoral, que en este caso tiene la representación legal a través del órgano de mi persona, es verdaderamente un honor estar aquí y responder a todas las preguntas, todas las inquietudes que tenga el pueblo dominicano y que nos dispense a través del concurso suyo. Realmente la Junta Central Electoral es una institución, alguna gente dice que difícil, yo no digo que sea difícil, yo digo que es compleja, porque en ella convergen muchas variables diferentes, ya tanto por la parte teleológica de la finalidad que tiene, que es triple. Tiene el registro civil, propiamente hablando, que es el santuario de la identidad de las personas, por una parte. Por otra parte tiene los temas electorales, que son trascendentes. En un país, en una sociedad que no haya democracia, que no hayan elecciones, no habrían partidos políticos y por lo tanto tampoco habría democracia. Es decir, lo que caracteriza a una democracia es la alternancia en el ejercicio del poder, lo otro sería la tiranía. Y por otra parte también nosotros administramos por el imperio de la ley 892 la cédula de identidad y electoral para los dominicanos, la cédula de los menores para los que pasan de 16 años, pero todavía no pasan de los 18, la cédula de los extranjeros que residen legalmente en la República Dominicana y la cédula de los militares. Si usted se pone a ver, nosotros tenemos 9 millones de usuarios. Claro. No hay manera de vivir aquí que usted no sea usuario nuestro. Lo es hasta como extranjero, si reside legalmente, y lo es desde que usted nace hasta que usted se muere. Claro, con el acta de defunción. Porque los actos del Estado Civil recogen la vida de las personas. Eso por una parte. En la concurrencia de todas esas variables, de los intereses políticos que convergen en esa institución, intereses distintos, intereses que de por sí están en contraposición, la administración de todo eso es una cosa tremenda. Si a eso usted le agrega que la propia conformación de la Junta Central Electoral es por ella misma la de un órgano plural, compuesto por 9 juristas, en este caso,
que tienen ópticas diferentes de la vida, criterios diferentes, personalidades diferentes, temperamentos distintos, que vienen en la vida de hacer una carrera que aun cuando son abogados, no son cualesquiera abogados los que van a parar a la conformación de esa institución. De donde es lógico, y yo diría que es hasta conveniente, quizás nosotros deberíamos manejar las formas de una manera que fuese más adecuada, pero por lo menos yo entiendo que incluso las sesiones de la Junta Central Electoral deberían ser públicas. Ser públicas para que se le vaya el halo de misterio, el halo de poca transparencia y muchas veces el halo de falta de credibilidad que tiene la decisión que se toma en un órgano deliberativo con las puertas cerradas y que finalmente después queda reflejada en un acta, pero lo que queda es la decisión. El sustrato de la deliberación no queda propiamente hablando ahí. Claro. Es decir que ojalá un día demos el paso de que estas audiencias sean públicas, las audiencias administrativas y las audiencias públicas que se celebran con la presencia de los delegados de los partidos políticos. Yo digo, como diría John Kennedy, why not? ¿Por qué no? Claro se puede hacer así. Sin embargo, presidente, cuando uno ve que es una institución en donde hay varios presidentes, digámoslo así, hay quienes tienen la percepción y hay otros que han opinado que lo que fue la división en cámaras de la Junta Central Electoral, más que contribuir al fortalecimiento de esa institución, dicen ellos, ha contribuido a debilitarla. Porque muchas veces el discurso se dispersa y muchas veces hay inclusive hasta una falta de unidad de criterio. ¿Cuál es la opinión del presidente de la Junta Central Electoral en honor a la verdad? La opinión mía es que esto es otra cosa, en el sentido de que yo tuve la oportunidad de participar en la Junta Central Electoral que agotó el periodo como miembro 98-2002. Donde teníamos una autoridad vertical con una gran preeminencia presidencial en los asuntos administrativos, sobre todo. Porque el seguimiento, la facultad de seguimiento de los asuntos administrativos que le daba la ley 27597 al presidente de entonces, hacía que acumulara mucho poder. Realmente así era. Pero también el pleno, conformado por 7, pues tenía la plenitud de los poderes. Claro. En el sentido de que tenía la plenitud administrativa, la plenitud reglamentaria y la plenitud contenciosa. Cuando se plantea por primera vez la división de la Junta Central Electoral en función a sus atribuciones en 2 órganos, recuerdo que en esa oportunidad, siendo yo miembro, di una opinión por escrito. Hice una propuesta que en ese momento, aunque de una manera silente, encontró bastante aceptación en el pueblo dominicano, porque se tenía el criterio de que el que organiza no puede administrar el conflicto, propiamente hablando. Y esa es una idea válida y que hay que rescatarla y que yo pienso que es la tendencia que se sigue universalmente prácticamente los tribunales electorales o los órganos electorales más bien que no tienen, por lo menos aspiran a tener esta división, como es el caso de México, por ejemplo, que es un caso paradigmático de la división de un órgano electoral que organiza las elecciones y un tribunal electoral que administra la parte contenciosa. Ahora bien, ¿qué pasó? En el caso nuestro, si bien se hizo la división de las cámaras, una cámara administrativa y una cámara de lo contencioso electoral, lo cierto es que se dejó como un gran órgano que los agrupara a ambas cámaras, que es el pleno. El pleno compuesto por los 9 magistrados. Pero eso se hizo en atención a criterios de tipo constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 92 de la Constitución de la República dice que hay una Junta Central Electoral. Entonces, claro, el país entonces estos años ha estado, si se quiere, estrenando, viviendo un pleno presidido en este caso por mí, compuesto tanto por los miembros de la Cámara Administrativa como por los miembros de la Cámara Contenciosa,
que tiene la parte, digamos, de representación legal en la toma de decisiones fundamentales y la parte reglamentaria, la parte de la proclamación de los ganadores, de la apertura del proceso electoral, de la campaña electoral. Y estas dos cámaras, una de ellas ocupada de los asuntos administrativos y otra, y de la administración de las elecciones, y otra que tiene los asuntos contencioso electoral de los diferendos que se presentaren, tanto al interno de los partidos políticos como los que se presentaren también, claro, eventualmente en los procesos electorales propiamente hablando. Yo creo que la próxima reforma electoral en la que el país está tan imbuido, y sobre todo que el presidente Leonel Fernández, su excelencia el presidente Leonel Fernández, ha tenido esta iniciativa de conformar una comisión de juristas, eso habrá que darle una solución constitucional. Claro que sí. En el sentido de que quede conformada la Junta Central Electoral encargada de la administración de las elecciones y quede conformado un Tribunal Superior Electoral que tenga lo contencioso electoral y lo contencioso al interno de los partidos políticos. Dos órganos, claro, con su propia identidad, con su propia calificación, con su ley orgánica cada uno, y que entonces el sistema electoral dominicano sea servido de una manera menos disfuncional a como lo es ahora. Ahora, presidente, ya que usted está hablando de lo que serían propuestas que pudiesen ser consideradas como válidas en la eventual reforma a la Constitución, un gran sector de la vida nacional, o diversos sectores de la vida nacional, han sugerido la posibilidad de que en una eventual reforma a la Constitución se le quite al Senado de la República la facultad de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral y que ya sea el Consejo Nacional de la Magistratura, visión con la que nosotros nunca estaremos de acuerdo, o un órgano similar, sea a quienes nombre a los miembros de la Junta Central Electoral. Yo tengo una opinión que yo diría que viene a ser una especie de ecléptica, y que se la he escuchado a distinguidos juristas dominicanos, que aunque no la han hecho pública todavía, pero yo creo que puede ser salvadora. Vamos a ver. En el caso de una Junta Central Electoral, yo estoy que organice las elecciones, yo estoy de acuerdo que sea el Senado de la República con 2/3 partes de la mayoría. Y la parte contenciosa que son que sea en el caso de un Tribunal Superior Electoral, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tendríamos, primero, una mayoría calificada que determinaría el consenso por las 2/3 partes y seguiría siendo en su connotación de órgano público soberano político, porque esa parte no se le puede quitar. Nosotros vivimos en la Luna, sino en el planeta Tierra y en la República Dominicana, y entonces este gran acuerdo en el Senado permitiría la escogencia con 2/3 partes de una mayoría calificada de un presidente y 4 miembros, que tenga 5, con eso que yo estoy de acuerdo. Es un número ágil. En Panamá es así. Es un número ágil, sí, que permite un desempeño diestro, rápido, de 5 ejecutivos, con un presidente, y que entonces la parte contencioso electoral la lleve un Tribunal Superior Electoral con un presidente y 4 miembros también, pero electos en su condición de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura, aun cuando ellos nunca formarían parte, por la naturaleza de sus funciones, del sistema judicial dominicano, y por lo tanto sus decisiones, jurídicamente hablando, tampoco serían atacables por un recurso de casación. Y aunque se deja abierto siempre que la Sala Constitucional o el Tribunal de Garantía Constitucional o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conociendo el control de la constitucionalidad por vía directa, si es competente, sí tendría el control constitucional de esas decisiones, como la tendría también de las decisiones administrativas que diera, o reglamentarias que diera la propia Junta Central Electoral constituida en esa eventualidad. Es interesante eso, en honor a la verdad. Ahora bien,
No, y vendría a resolver un problema. Pero también. seguro que sí. Vendría a resolver un problema que está ahí. Que está ahí. Y que cada 4 años se presenta. Y hay una cosa también, fíjense, no hay ninguna actividad de la vida dominicana que haya sufrido más reforma que el sistema electoral. ¿Y ello por qué? Porque es un sistema en el que todo el mundo busca la perfectibilidad. Todo el mundo quiere la perfección. Y los consensos se hacen rápido. Claro. Es algo práctico. Porque basta que usted convenza a la comunidad política, esta comunidad política representada en los partidos está en el Congreso y ellos necesariamente siempre van a hacer lo que sea más conveniente. En este caso, nuestro sistema electoral, si usted se pone a ver, es un sistema electoral que cada día se perfecciona más. Mire qué cosa tan interesante. Por ejemplo, nuestra diáspora. Nuestra diáspora comenzó a ser reivindicada ¿cuándo? Cuando se permitió la doble nacionalidad. Nuestra diáspora ha seguido siendo reivindicada cuando se abrió el voto de los dominicanos en el exterior. Entonces ya ellos pueden votar. ¿Cuál es el próximo paso que le falta a nuestra diáspora? Ellos quieren representación política en el Congreso. Ellos quieren tener de alguna manera una voz. Y esa voz le viene dada por la propia legitimidad de la actividad que ellos desarrollan en el sostenimiento de que este país esté de pie. Claro, claro. A nosotros se nos está descalabrando de alguna manera, se nos está afectando por razones de tipo internacional, variables internacionales que no tienen que ver con la República Dominicana, el régimen de zona franca. Salió en la prensa hace poco que despedimos unos 25,000 empleados como sector. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Fuerte. El turismo, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Las remesas. Y las remesas de los dominicanos que viven en el exterior. Lógicamente también, en una diáspora tan grande, la vinculación con ellos es muy importante. La vinculación política de ellos, de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Por eso el presidente Leonel Fernández con mucho acierto ha dicho que tiene que ser ostensiblemente garantizado el hecho de que los hijos de la diáspora, los nietos de la diáspora, sigan siendo dominicanos. ¿Por qué? Porque por las condiciones de insularidad de una media isla flotando en el mar, con un país vecino que habla otra lengua y que las condiciones de su integración no están dadas por el momento, y hay serios obstáculos de todo orden, históricos, políticos y socioculturales, que se oponen a eso, determinan que la identidad dominicana hay que preservarla, hay que fortalecerla. Y aunque los nuestros salgan, porque es una vena rota que tiene el país, claro. La inmigración es una vena rota, se te va la sangre que es la nación dominicana, que le da vida a la República Dominicana. Pero no solamente eso, sino que tienes que mantener eso vivo, porque la dominicanidad es un sentimiento, la dominicanidad es una vinculación, la dominicanidad es una cultura, la dominicanidad son valores y creencias que le dan un perfil a este país que, exaltando lo que tiene por la globalización, tiene la gran oportunidad para que sus escritores, para que su música, para que lo que nosotros creemos y pensamos aquí tenga ahora una dimensión universal. Presidente. Eso hay que cuidarlo. Definitivamente que sí. Ahora, presidente, en esta semana, el presidente de una de las cámaras se pronunció en contra del voto preferencial. O sea, él decía que el voto preferencial no había resultado ser lo que en principio se creía que iba a ser. Es decir, realmente no contribuye a lo que es el fortalecimiento de la democracia, en fin, existen una serie de razones que andan por ahí. Desde el punto de vista operativo, muchas veces todo eso se distorsiona. ¿Qué vamos a hacer con voto preferencial? Bueno, el voto preferencial no es el resultado de una norma jurídica. El voto preferencial es el resultado de una resolución de la Junta Central Electoral, la 5/2001, que fue objeto en su oportunidad de un recurso de inconstitucionalidad.
y una parte de esa resolución fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque esa resolución, que uno debe guardar la modestia, pero tiene que decir la verdad, porque la humildad es la verdad, claro, fue corredactada por un servidor. Y nosotros cometimos la imprudencia de decir entonces, en el año 2001, que los legisladores, una condición para ser electos en sus circunscripciones, porque esto venía en función a la aplicación de las circunscripciones electorales, que son una creación de la ley 275/97, que ellos debían vivir en sus circunscripciones y debían continuar viviendo mientras fuesen diputados en las circunscripciones donde ellos habían sido elegidos. Pero la Constitución no establece ese Entonces, principio. la Suprema Corte de Justicia dijo que la Junta Central Electoral no podía, a través de una resolución, agregarle nuevos requisitos que no estaban en la a Constitución, las condiciones y requisitos que establece la Constitución para ser no. diputado. Bueno, mutiló esa parte, pero dijo que las listas cerradas y desbloqueadas, que es el voto preferencial para los diputados, no era inconstitucional y que era precisamente un ejercicio de la democracia. ¿Qué vimos nosotros en el 2001? Estamos en el 2007. Nosotros vimos en el 2001 que los partidos políticos ejercían una especie de ley de hierro, conforme diría Robert Mitchell, mandando una lista cerrada a la Junta Central Electoral en la propuesta de candidatura, y que cuando la Junta daba la resolución de admisión de la propuesta de candidatura, la lista que se ponía en la boleta determinaba el orden en que usted era elegido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, bueno, para democratizar la vida de los partidos, vamos a transferirle al elector, al soberano, al pueblo dominicano en su circunscripción, que sea él el que diga quién es que va de primero. Claro, que tenga la preferencia. Bueno, eso está muy bien. Eso en ese momento trajo una serie de forcejeos, como son todas las novedades, y la verdad que nosotros nos sentimos en ese momento muy orgullosos, muy contentos y muy satisfechos. Hoy que está pasando. Pero vino las elecciones del 2002, y cuando esa noche a nosotros nos tocó recibir el cómputo y el escrutinio y el llenado de las actas en el 2002. ¿Cómo ustedes sumaron eso? ¿Cómo sumaron los 12.500 colegios electorales esa sumatoria? Una matriz de acta que incluye distintas sumatorias individualizadas, lo que hace que sea, como dirían en las matemáticas, sé que a usted le gustan mucho las matemáticas, sí, sería una ecuación que ya no es de primer grado, definitivamente que sino no, que es de segundo o de tercer grado. Cuando tú sacas lo que está en la matriz, pones las variables y buscas X, tú tienes definitivamente un gran problema de sumatoria que, extrapolado a un colegio electoral que se ha pasado el día entero recibiendo gente y que llegó la hora de sumar, tú tienes las lógicas torpezas del cansancio y de algo que es complejo. Entonces, la experiencia que hemos ido acumulando es que el voto preferencial para los diputados es difícil de administrar, por una parte. ¿Cómo nosotros podríamos mejorar eso? Solo con la educación. Solo con la educación. De todas maneras, se abre el debate. claro, Nosotros queremos escuchar. y socializar y consensuar. Y además cualquier hay que decisión. escuchar también a los partidos. Claro. Porque los partidos están diciendo, a nosotros nos trae problemas. Nos trae problemas para nosotros también administrar esto. Porque trae canibalismo. Trae cainismo, que es el pleito entre los hermanos. Empiezan los mismos miembros de un partido que son candidatos en las listas cerradas y desbloqueadas de ese partido a competir entre sí, a denostarse entre sí. Y también vemos el imperio del dinero, de la plutocracia. Claro. Para procurarse esa candidatura, la gente tiene entonces, al tener que luchar adentro, tiene que gastar una gran cantidad de dinero. El país tiene que examinar esto. Y ya veremos entonces a ver qué hace la Junta Central Electoral. Quiera Dios que haga algo, porque la verdad es que eso se ha convertido en una práctica en la República Dominicana, lo relativo al dinero y la política. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el presidente de la Junta Central Electoral.
Presidente, evidentemente que la Junta Central Electoral tiene la facultad de emitir resoluciones de conformidad con lo que establece la Constitución. Tiene otras iniciativas, esa es la realidad. Y en cuanto a las resoluciones, vimos lo que se dio con el voto preferencial. Sin embargo, la Junta Central Electoral tiene una relación muy estrecha con los partidos políticos, que sin lugar a duda es una de las instituciones sobre las cuales se ha desarrollado y se ha venido sustentando la democracia en los últimos 50 años. Pero hemos visto que la Junta Central Electoral, así como fue eficiente instrumentando una resolución que tenía que ver con el voto preferencial, vemos que no lo ha sido en el aspecto relativo a cómo debe de supervisar o regular esa Junta los fondos que reciben los partidos políticos de ella. ¿Ha contemplado esta Junta Central Electoral, mediante resolución, crear un mecanismo como, por ejemplo, defina lo que es una contabilidad organizada, en fin, como para que esa transparencia que se viene exigiendo de la sociedad comience desde la Junta Central Electoral? Oh, pero claro que sí. Eso está como un punto de la agenda pendiente de la Junta Central Electoral. Pero yo quiero decir esto. Vamos a ver. Los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Claro que sí. Por el artículo 104 de la Constitución de la República, nosotros sabemos que es libre la organización de partidos políticos. Esta afirmación positiva de la Constitución lleva a que los ciudadanos tienen ese derecho de formar partidos políticos. Sabemos que la propia estructura y la dinámica de la política realmente hace que los partidos se vayan a sí mismos, superando algunos, excluyendo otros, propio de la competencia y de la dinámica. Ahora bien, no existe ninguna institución en el país sobre el que converja el ejercicio de tantos derechos civiles y políticos como un partido político. Claro. Libre expresión y difusión del pensamiento, libertad de reunión pacífica y sin armas, elegir y ser elegido, es decir, todo lo que es, propiamente hablando, el ámbito del ejercicio de los derechos civiles y políticos está precisamente y converge en los partidos políticos. Los partidos políticos son fundamentales para la democracia, y esos partidos políticos que existen aquí hay que cuidarlos, y hay que cuidar de ellos mismos, de sus imprudencias y de sus eventuales desquicios que podrían venirle por ellos mismos no poderse administrar. Por ejemplo, pero presidente, todos estamos sometidos a un orden. La Junta Central Electoral ha dado una resolución, vamos a ver, de fiscalización de convenciones y asambleas de los partidos políticos. ¿Y qué incluye eso? Incluye que ellos deben tener un reglamento para sus primarias. Incluye que los precandidatos tienen que presentar su presupuesto para la precampaña. Incluye que tienen que dar vamos a decir, tienen que presentar dónde van a funcionar sus recintos electorales, y tienen que presentar también el sistema de cómputo que van a utilizar en sus convenciones. Eso ocurrió recientemente con la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Y funcionó. Porque por primera vez en la historia de la República Dominicana hay un instrumento jurídico vinculante que le permitió a la Junta Central Electoral hacer una observación, una fiscalización efectiva sobre criterios razonables y objetivos: presupuesto, reglamento, recintos, y propiamente hablando, el otro aspecto es el sistema de cómputo. Ahora bien, realmente por la ley 275/97 y sus modificaciones, la Junta Central Electoral, vale decir el Estado Dominicano, le da una contribución económica a los partidos. Esta contribución, que no se debería llamar contribución, porque tiene, a mi modo de ver, un nombre engañoso, porque cuando usted hace una contribución, usted la hace para que el que recibe el auxilio de la contribución no tiene que rendir cuenta. Claro.
Esto es por una cuestión de antonomasia de la propia significante del concepto. Claro. Pero eso lo que es dinero público. Claro. Eso es financiamiento público. Y hay que rendir cuentas. Y por lo tanto hay que rendir cuentas. Ahora bien, el método que tiene la ley 275/97 de rendición de cuentas es un método laxo. Y andan los partidos políticos de su cuenta. Tiene un método laxo, pero voy a explicar por qué. Es laxo porque involucra a la Contraloría General de la República, que no debería ser el órgano que tenga públicamente esa capacidad, de esa calidad y esa capacidad contralora o auditora. Debería ser la Cámara de Cuentas. Claro. Debería ser la Cámara de Cuentas. Claro. Que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. De control, por una parte. Por otra parte, la Junta no ha ejercido a plenitud la facultad reglamentaria que también le da la ley 275/97, estableciendo lo siguiente. Primero, ¿qué es una contabilidad organizada? ¿Qué es eso? Segundo, haciendo una verdadera exigencia en la presentación periódica de los estados financieros. Y algo que aprendí en un seminario que asistí en Tegucigalpa, Honduras, organizada por las Naciones Unidas. Hay que crear una oficina, ¿no? Que hay que establecer un órgano que sea a su vez de auditores nuestros, para que puedan empalmar los auditores y controladores nuestros, que es un órgano establecido dentro de la Junta Central Electoral, y que esta división de la Junta Central Electoral, con los criterios de lo que es reglamentariamente una contabilidad organizada, pueda fiscalizar eso. Porque de lo contrario, lo que nosotros tendríamos es un reglamento falso. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La cosa no se queda ahí. Esa presentación que hacen los partidos políticos de cómo han manejado el dinero que recibieron, que es en el año no electoral un 4% de los recaudados, y en el año electoral 0,5% de los recaudados, del total de los recaudados de los fondos públicos de la nación, eso necesariamente está pidiendo a gritos, si se quiere, de que eso sea debidamente auditado, debidamente controlado. ¿Sabe por qué? Porque eso hay que ponerle hasta un criterio de racionalidad. Ese dinero no puede gastarse todo en un país pobre solamente en propaganda política. Claro. Si eso no entra en un discernimiento de priorizar el uso de ese dinero al final va a terminar para resolver problemas personales. ¿Cómo? Yéndose a altos salarios, vamos a crear una burocracia partidaria, y lo que es todavía peor, el hecho de que los partidos evolucionen hacia una burocracia los va a desnaturalizar por ellos mismos de lo que son sus finalidades esenciales. Hay una discusión tremenda en doctrina jurídica de lo que es la naturaleza de los partidos políticos. Todos sabemos que los partidos políticos nacen como una expresión de un grupo de ciudadanos que se ponen de acuerdo con una finalidad determinada, hacen una asamblea, buscan firmas, le dan un nombre, hacen una directiva, y llevan esto para que en la representación de un 2% de los inscritos en el registro electoral, pues a estas personas se les reconozca un partido. Claro. Ahora, presidente, evidentemente que desde el punto de vista de lo que ha sido la historia de esta institución, desde el punto de vista de lo que debieron de haber sido el contenido de sus resoluciones, sin lugar a duda que es una institución deficiente, y de una u otra forma uno comienza a entender el por qué era una institución que como órgano rector del sistema electoral ni siquiera los propios partidos políticos respetaban. Por ejemplo, nos encontramos que en todas las campañas políticas la principal denuncia que se hacen, o fundamentalmente las dos... ¿De la compra de cédula? No. La primera es el uso de los fondos públicos en las campañas, y la segunda es la parte relativa a la campaña sucia que se hacen desde los partidos políticos. Sin embargo, cuando vamos
a la ley, nos encontramos que la Junta Central Electoral cuenta con mecanismos como para poder ejercer su autoridad cuando se presentan ese tipo de situaciones. ¿Qué ha contemplado esta Junta Central Electoral? Porque la verdad es que eso ha dañado la imagen de esa institución. Sí, pero contrario a lo que usted dice, esa institución es disfuncional, pero tiene áreas que funcionan muy bien. Vamos a ver. Excelentemente bien. Vamos a ver. Por ejemplo, desde el año 2000 nosotros tenemos un padrón fotográfico a color, que es un aporte de la Junta Central Electoral. Y ese padrón fotográfico a color no solamente le da servicio al sistema electoral dominicano, sino le da servicio a toda la sociedad dominicana a través de los bancos, a través de las instituciones públicas, a través de los organismos deliberativos e investigativos del país. Y verdaderamente nosotros podemos contar con una piedra angular que es ese padrón fotográfico a color, que el hecho de, haciendo un uso intensivo de la tecnología, lo llevó incluso a ser público para consultas en el internet. Pero yo creo que presidente, esa no es la discusión. No. Esa es la discusión, en tanto esa es una piedra dura de eficiencia, claro que sí, de esa institución. Ahora, en cuanto a los yo no puedo, por ejemplo, empezar por admitir que en todo es infuncional e ineficiente, porque en algunas cosas es muy eficiente, como es muy eficiente también, y ha sido muy eficiente también en los últimos años administrando los procesos electorales. Porque los procesos electorales de hoy, fue tan eficiente el padrón fotográfico a color, que una institución constitucional como son los colegios electorales cerrados, desaparecieron en el año 2002. ¿Sabe por qué? Porque no eran necesarios. No, pero tan eficiente ha sido, presidente, y eso lo puedo decir yo, que ya el problema electoral, ya el problema de la Junta no es el electoral. Pero ahora viene, yo pienso, otros aspectos como es ese. Pero vamos a ver, ¿qué ha contemplado la Junta? También pasaría esto. Primero, el tiempo de las campañas. Hay una especie también de uso irracional de los fondos, no de los fondos públicos solamente, sino de los fondos privados. Cuando tú no tienes franja electoral, tú lo que tienes en los medios de comunicación es un desorden. ¿Por qué? Porque todo el mundo apuesta a una guerra política irracional de uso de los espacios de televisión, saturan a la audiencia y al final de cuentas yo tengo la impresión de que están botando el dinero. ¿Por qué? Porque lo que ellos están presentando por saturación no convence a nadie. Sin embargo, son ellos mismos que tienen que darse cuenta también, como personas racionales que son, que ese camino no es el correcto. Pero también está la parte de la cultura política. El hecho de que un partido tenga pre-campaña y tenga campaña interna, lo lleva a que en esa pre-campaña ellos hacen uso de un derecho constitucional, que es la libertad de reunión, la libertad de pensamiento, la libertad de libre expresión y difusión del pensamiento, y la libertad de elección de los candidatos, que si usted analiza, por ejemplo, en el caso de la Constitución de los Estados Unidos de América, el derecho a participar en una elección primaria es un derecho constitucional. ¿Qué pasa? Pero al mismo tiempo es un sistema electoral que tiene grandes deficiencias que le vienen. ¿Por qué? Porque el órgano, si bien tiene tantas competencias, carece al mismo tiempo de los órganos, de los instrumentos internos que le permitan hacer una debida fiscalización. Por ejemplo, de la campaña sucia, que cuando usted se pone, usted quiere, y recuerdo un caso en particular de uso de campaña sucia, lo que queda al final de cuentas a la Junta en ese sentido es como una institución para disuadir, porque la campaña sucia por ella misma lo que conlleva en el fondo es una difamación y una injuria contra una persona, y eso es del mundo ya penal propiamente hablando. Y la Junta no podría conocer por la naturaleza de una difamación, de una injuria, aunque sí tendría la autoridad para pedirle a los medios de comunicación que no pasen eso. Claro, que lo retiren. Pero aún eso es, si se quiere, limitado, propiamente hablando. Y mediante una reglamentación, ¿se pudiesen definir los parámetros? Pero mediante sí se podrían definir los parámetros, pero también tú no haces nada
dando normas de convivencia política con los partidos, y estos a su vez a lo interno no hacen una conciencia de que son ellos que terminan desacreditados. Claro. Y que al final de cuentas el sistema político dominicano tiene que reivindicarse por él mismo, no por el imperio de la imposición vertical de la ley, sino porque esta gente haga conciencia en su cultura de que esas actividades, precisamente a quienes los denigran, es a ellos mismos, propiamente Presidente, hablando. Entonces también yo quiero decir esto, a mí me parece que la Junta Central Electoral, con todas las contrariedades que ha vivido en su historia, no es más que un reflejo de la sociedad dominicana. Claro que sí. Y ese ha sido un reflejo del estadio. Después que vino la Junta de César Estrella Sadalá, aquí se pensó que nunca más iba a haber problemas en las juntas electorales. Porque si usted recuerda, la Junta de César Estrella Sadalá vino como la consecuencia del Pacto por la Democracia, claro, que se dio en el año 1994 para ponerle fin a una crisis electoral. Y ese pacto por la democracia decía que tenía que escogerse una Junta Central Electoral por consenso. Por eso el artículo 42 de la ley 275/97 trae los criterios de apoliticidad y que cuando no fuere posible ha de ser por lo menos equilibrado desde el punto de vista partidario, porque se dio el caso de alguna junta que fue elegida unilateralmente por un solo partido con mayoría senatorial, quitándole a esa institución por el abuso de un derecho, porque ahí está la teoría del abuso de los derechos, quitándole legitimidad a una institución que después fue reparada con parchos, pero sucede que, como muy bien dice el Evangelio, usted no puede reparar un vestido viejo con parchos nuevos. Las cosas tienen que ser, sobre todo en materia política, de una pieza. Entonces yo creo que dentro de todos los accidentes que ha vivido, esa institución que no ha sido más que el reflejo de un nivel de desarrollo del sistema político dominicano, bien está, demasiado bien está, que ha podido sobrevivir a pesar de todo eso. De todos modos, vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con nuestro invitado. Presidente, tenemos que seguir abordando el tema de la transparencia a lo interno de la Junta Central Electoral. Yo creo que no va a ser suficiente una hora en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia en Honor a la Verdad. Históricamente, una de las grandes tragedias, digámoslo así, para la Junta Central Electoral fue cómo se venían manejando las oficialías del Estado Civil. Eso era un verdadero desorden. Hay datos que inclusive reflejan que solamente en 30 oficialías se recaudaban millones y millones de pesos al mes. Así es. Y bueno, hemos visto cómo ustedes, desde que asumieron esta nueva Junta Central Electoral, han venido dando una serie de pasos que la sociedad lo ha considerado muy certero y que no dejaban de ser un reclamo de ella. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista ya operativo? Vimos ya que se regularon, inclusive lo que son las tarifas. Vimos cómo en una oficialía del Estado Civil, los oficiales del Estado Civil ganaban millones de pesos
en otras eran deficitarias. Claro. ¿Cuál es la realidad de las oficialidades del Estado Civil? Bueno, la realidad del registro civil es que el registro civil se nos cayó encima como una ruina. Ruinas, como el poema de Salomé Ureña de Enrique, unas ruinas. Y sobre esas ruinas de algo que ha sucedido en 160 y tantos años, hasta Francisco de Rosario Sánchez, nuestro prócer, fue escribiente del Estado Civil. Es decir, es una institución vieja. Pero en el año 1992, el día 13 de abril, se dio la ley 892. ¿Y qué pasó, presidente? Esa ley pasaba las oficialidades del Estado Civil a la Junta Central Electoral y disponía que en un plazo de 60 días se diese un reglamento para lo siguiente. Primero, para ponerle sueldos de Estado a los oficiales del Estado Civil. Segundo, para establecer una tarifa con las tasas. Y tercero, para que del producto de esas tasas y tarifas se le diese entrada a ese dinero, y diríamos que ese sistema que ha funcionado durante tantos años como si fuese la concesión para la explotación de un servicio público en manos privadas, así fue que funcionó. Pero eso es incorrecto. Increíble. Pero pasó esta ley sin el reglamento 15 años. Y llegó el año diciembre del 2006, enero del año 2007, 26 de enero del 2007. Y la Junta Central Electoral, mediante un reglamento que tuvo en la página web, da la tarifa, fija una tarifa de todos los actos del Estado Civil, respeta la gratuidad de ciertos servicios que están en la ley 892, entre las que no está el matrimonio, que no es gratuito ni puede serlo, porque incluso el derecho canónico condena el matrimonio de los vagos. El que se va a casar tiene que tener por lo menos con qué casarse. Claro. Es una realidad. Pero por otra parte también le fija sus salarios de Estado, hace una categorización, dicta la tarifa y toma el control de las oficialías. ¿Qué hemos nosotros encontrado ahí? Presidente, que administrando 32 de ellas, estamos en marzo, esto comenzó en enero, administrando 32, nos hemos dado cuenta que hay una recaudación semanal de 5 millones de pesos. Presidente, y que equivale a 20 millones de pesos mensuales en 32 de ellas. Claro, 32 de ellas que no son las deficitarias. Presidente, al año son 240 millones y de con pesos. esos 240 millones de pesos y un poco más, nosotros entendemos que pagamos los salarios, que pagamos la luz, y transparentan también le vamos a dar servicio. Y además sacamos del orden de las asignaciones privilegiadas esos cargos que podían determinar que una persona tuviese unos ingresos en dar un servicio público, ingresos extravagantes, exorbitantes, y donde verdaderamente, pero ¿qué pasó? Yo no le quiero echar la culpa a nadie. La Junta Central Electoral estuvo tan agobiada con los procesos electorales, tan atareada con los procesos electorales y con las tormentas políticas de los procesos electorales, que el tema del registro civil nunca estuvo en la agenda de nadie. Pero lo que es peor, señores, nosotros tenemos datos escalofriantes. De cada 100 folios de los libros, de cada 100, cuando los fuimos a escanear, 17 no sirven. ¿Y qué está haciendo la Junta Central Electoral? De donde Electoral? nosotros tenemos un registro civil mutilado casi en un 20%. Pero la cosa no se queda ahí. De cada 100 declaraciones de nacimiento, 44 no son en tiempo oportuno, que son 60 días en la zona urbana y 90 días en la zona rural, lo que determina que de cada 100 nacimientos, 44 se van a un procedimiento extraordinario de declaración tardía, lo cual va a determinar que una gran parte de esos niños se va a quedar sin identidad. Presidente, pues ese es el reto de esta Junta. Pero seguro que ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto, ese es el primer, eso está en el primer lugar. Y si nosotros logramos darle una satisfacción, ¿se va eso a arreglar de un día para otro? No, eso es un proceso de por Dios. Falso. Pero ya comenzamos nosotros y dimos los pasos. Y sucede que esta semana ha ocurrido algo trascendental. Un niño que se llama Robinson nació en la maternidad
Nuestra Señora de la Altagracia, hijo de una madre que se llama Altagracia. Y Robinson es el primer niño dominicano que al momento de salir de la maternidad, recién nacido, le hemos entregado su acta de nacimiento. Y esa acta de nacimiento tiene incluido el número de cédula que le acompañará toda la vida a ese niño. Qué bien, qué bien. Presidente, quiero hacerle una pregunta que es un tanto delicada. Hágamela. Pero yo creo que desde este escenario, que es el de la sociedad civil, yo creo que es válida. Hágamela toda la que usted quiera. La Junta Central Electoral en los últimos meses se han presentado debates relativos a lo que son los incentivos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, no estamos de acuerdo con los incentivos. Es el criterio de la Fundación, porque entendemos que eso viola el Código del Servidor Público. Ese es el criterio de la Fundación. Pero también hemos venido monitoreando lo que tiene que ver con el sistema de pensiones que tiene la Junta Central Electoral, que desde la sociedad, evidentemente, todo eso llama mucho la atención, y la sociedad se ha disgustado con la Junta Central Electoral porque situaciones de ese tipo se den a lo interno de una institución que viene catapultándose y haciendo un trabajo, y hemos visto nosotros desde aquí que estas cosas han, si se quiere, empañado o empañaron, o la Junta ha seguido su camino, lo que ustedes han venido haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cuál es la posición del presidente de la Junta Central Electoral con relación a estas situaciones que se le presentaron? Yo diría lo siguiente: primero, eso nosotros lo encontramos ahí. Ese es un régimen, se refiere al régimen de incentivos. Claro. Ese es un régimen viejo en la Junta Central Electoral, que comenzó, si se quiere, comenzó con los empleados y funcionarios. Y después se extendió a los magistrados de la Junta Central Electoral. El criterio o la causa jurídica que estaba a la base de esto, la causa jurídica era las horas extraordinarias y las jornadas en los días feriados. Ciertamente que esto, desde el punto de vista de la Ley de Carrera Civil y Servicio Administrativo, los incentivos están contemplados en esa ley. Pero yo, conforme usted advierte y expresa, yo tengo la impresión de que independientemente de la licitud de esto o no, el pueblo